de los albores del espacio y tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos. Sus locutores Jovito, Gaudí, Delagun. Bienvenidos a escuchar a Los Monjes Fanáticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy estamos con Delagun, que nos tiene un invitado a presentar. Hola muchachos, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, saludos, amiga fanática, fanático que estás ahí escuchando este podcast. Tenemos además precisamente la grata compañía de Fabián Vallejos. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, estimados monjes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otro fanático más que quiso estar con nosotros y por supuesto aceptamos su invitación ahí cordialmente y que ahora forma parte de este programa especial. Y el tema que vamos a tratar aquí nosotros tres como buenos fanáticos va a ser el cierre de una saga, una trilogía antigua que partió para nosotros por allá por el año 1985, que es Robotech, la que conocida como la nueva generación o la tercera generación de esta saga. Sí, está basada en la tercera patita. Recordemos que Karl Marx unió 3 animes distintos y hizo una sola historia que llamó Robotech, teniendo mucha más empatía con la saga completa y tiene algunos detallitos. O sea, este anime en particular, llamado en forma aislada como Genesis Climber Mospeada, el Mospeada es el acápite, ahí todas las letritas van teniendo relación al motociclón. Al acrónimo, sí. Sí, es un acrónimo del motociclón ahí. Claro, Mospeada significa Military Operation Soldier Protection Emergency Aviation Dive Armor. No podía ser más largo algo así como una sigla como la de Shield. Más o menos, o sea, Shield ya podría ser, pero esto ya se pasó. O sea, son 8 letras que, como te digo, traducido al español sería algo así como armadura de aviación de emergencia de protección para el soldado militarizado que opera el no sé qué. Y en simple el motociclón. Claro, pero todos lo conocemos como el motociclón. Y de hecho tiene sentido porque si tú, no sé si viste, Fabián, delante de la serie, los pilotos del Alfa, del avión Baritech, que tiene esta generación, sacan el ciclón de una especie como cubículo del costado. De hecho cuando lo sacan, le dice vehículo de emergencia. Básicamente, sí. La idea es, oye, voy a ver si me acuerdo cómo usar este vehículo de emergencia. Sí, y es como una cajita donde apretan un botón y se le caen las ruedas. Y ahí ellos tienen que como que levantarlo y terminar de montarlo, como los triciclos de los cabros chicos, ¿no? Cosas así. Sí, es armable. Sí. Pero es entretenido porque a la larga todos soñábamos, yo por lo menos, que veía en Canal 3 en aquellos años 80 y alto, soñaba con tener uno de esos. No me gustan las motos, reconozco, pero esa moto en especial, yo hubiese dado cualquier cosa por tener una así. ¿Y tú, Fabián? A mí me pasó, como venía de la... Bueno, yo tengo que admitir que vi Robotech en Netflix. En el primer capítulo de ustedes dije, ya lo tengo que terminar de ver. Y ahí lo terminé de ver, pero tengo un poco de sentimientos encontrados porque me gustaba cómo lo abordaron en la primera, puedo decir, temporada, la primera saga de Robotech, de los aviones, los pilotos, el combate en el espacio, y ahora reducirlo a motos fue como, pucha, ya le voy a dar la oportunidad. Le terminé poniendo al final Mototech más que Robotech a la última parte. Bueno, y si tuvieras que elegir entre las 3, ya que la tienes más fresquita en la memoria, de las 3 partes, ¿cuál es tu favorita? ¿O qué rescatas de cada una? La primera, me gusta el tema que son al final rechazados por el propio planeta. Me gusta ese como sentimiento que deja y que al final como que se tienen que enfrentar a todos, además de los Centraedi, tienen que pelear o discutir en la Tierra. Y de la segunda saga, bueno, los maestros de la robotecnia, nada que decir, sigue un poco como la misma línea. Y ya con los Invit ahora al final, me gusta cómo trataron de
darle una nueva vida a los Baritech, por lo menos en la última parte, ya con los fantasmas, por así decirlo. Claro, de hecho, Pero me quedo con la primera parte. me parece. Sí, es la favorita en realidad de todos. La mayoría, Sí. sí. Bueno, de hecho, de los 3 animes, Macross es el que tuvo mayor vida útil, teniendo serie hasta el año pasado al menos. Y popularidad, sí. Y popularidad, sí. claro. Aunque ahora está, ya pasándonos un poco a la parte del anime, está transformado en una especie de como saga de idols con musical, con Baritech, pero Just Dance, por siguiendo por el lado de Macross. Just Dance, así, The Boys, algo así, Macross. Claro. Es como eso. Muchos fanáticos dicen que estaba perdida por eso mismo. O sea, que convertirla en una especie de musical estilo anime no era la idea original de los productores de Macross. Ahora, yo creo que hay que reconocerle sí a Mos Peada, hablando de la serie original, que sí tienen bastante influencia de Macross, precisamente porque el equipo de producción, los dibujantes, eran los mismos. Entonces, ellos como admiraban mucho Macross, se inspiraron, por ejemplo, en el diseño del Baritech, El Alpha, sí. El Alpha, que para nosotros lo desarrollar conocemos. el Alpha. Claro, que en realidad era el Armor Fighter AFC-01, Legios, pero que nosotros en Latinoamérica y para el efecto de la serie norteamericana se conocía como el Baritech Alpha, una especie de versión moderna del que la tenía Red renovada. Counter. ¿Sí? Claro, un Entonces- poco como lo que hicieron con la X-Wing en la película de Star Wars. Básicamente. Ahora con la siguiente X-Wing. Exactamente. Sí, Esa buen era la idea. ejemplo, sí. Sí, y la idea era, como bien te digo, los fanáticos de la productora quisieron como homenaje hacerlo parecido. Tomaron la inspiración y lo sacaron de ahí. Y de hecho, hay ahí dentro de las curiosidades unas pequeñas imágenes en uno de los capítulos donde aparecen imágenes de Lisa Hayes naked, desnuda. Que precisamente son como imágenes coladitas así, pero de un segundo, en un frame. ¿Cachai? ¿Por qué? Por como una especie de homenaje tipo cameo o easter egg actual de los productores. Así que Oye, yo me di cuenta que, por lo menos en esta tercera versión, es un poco más liberal en cuanto a personajes. Voy a decir primero un par de desnudos, no explícitos, pero quizás para la tele en ese entonces también eran bastante... Sí, poco convencionales. en la primera versión que dieron en Canal 13, eso fue editado, lo cortaron. Sale Rook Barclay, Marlene salen desnudas en la serie original, Claro. y en la versión que tiene Netflix sale completa, sale la que corresponde, digamos. Ya. Claro, y además con la ambigüedad del otro personaje. De Yellow Lancer. Exacto. Lancer Belmont. Sí, ahí hubo hartas teorías. Dicen que parte del staff que creó se basó en algún músico de la época para basar este personaje, que era un poco transgresor también. Por un lado daba la idea de que cubría su personalidad y cubría sus pasos siendo como este transgénero que se disfrazaba de mujer para... como que se escondía de los indies. Se siendo escondía de mujer. los... Claro, porque buscaban un soldado. hombre, digamos, un soldado que había sobrevivido a la segunda oleada de... Anterior a la de Scott Bernard. Esa era la Claro. gracia. Así que... y ahí vienen los fanáticos, están divididos por dos lados, porque algunos creen que está basado más en David Bowie, ¿ya? Con, bueno, Ziggy Stardust y todas esas características de lo que era David Bowie, y otros de que no, de que era claramente una referencia a Boy George. Yo me inclino por la primera, pero no sé qué opinan. Salen las dos teorías por los fanáticos. Oye, ¿qué piensas tú, Fabián? A ver. La verdad, me mataste un poco con la referencia, no te puedo decir. Como la terminé hace poco, no le profundicé más la inspiración del personaje. No, de hecho, la historia de Lancer se profundiza un poco más con lo que es un anime que hay que se llama Love Alive, algo así creo que es. Que es Sí, uno va que sacaron Es de un OVA que Mospeada sacaron y que que era de después Mospeada. Robotech lo amplió a Robotech, cambiándole obviamente la historia para dejarla cuadrada dentro del universo claro, Robotech. que de hecho un poco vincula más la segunda generación, porque hay personajes que supuestamente son parientes de los personajes de la segunda generación, Claro. y que se junta con recuerdos que tiene, que el OVA original de Yellow Lancer, donde él recuerda las historias que no salen contadas dentro del anime original, pero que también se mezclan con escenas del anime original. O sea, es como una especie de refrito con escenas nuevas metidas entre medio. Entonces eso también sirve un poco para profundizar esa parte de la historia. Y sin embargo, a mí, como bien decíamos al principio, es interesante el personaje Lancer como el tema transgénero. Como se usa ahí como excusa, pero se toca el tema igual. Sí, porque, como decía,
para la época, un transgénero, y ni siquiera era transgénero porque era hombre. Pero No, finalmente hombre, sí es disfraz Sí. nomás. Es un disfraz. Claro, es un disfraz solamente, pero le gustaba que lo reconocieran como mujer cuando cantaba, Sí. Sí. pero le gustaba que lo reconocieran como hombre cuando ya era quizás soldado. Entonces, para esa época era muy rupturista. Claro. Sí, hay que pensar que la dieron en los años 80 y la dieron en Chile y Sí, no, la Es todo un homosexualidad de la forma que sea no se trataba en ese tiempo, entonces era mucho tabú. Entonces, claro, es un personaje bastante polémico, por decirlo en tono suave. Sí, para la eso época. es uno de los puntos fundamentales de esta tercera generación. En la voz norteamericana, la que dio voz a Lancer fue Michael Bradley, que es un cantante también y que obviamente se ha dedicado después a estar en convenciones llevando las canciones de Yellow Dancer a todos los fanáticos. Así que él está muy orgulloso de lo que hizo con Robotech. O sea, de hecho, las canciones de Michael Bradley son espectaculares. Aquellos que tengan el placer de bajar o de escuchar en YouTube el disco de los OVA, de las canciones de Robotech, el soundtrack, incluso en las versiones americanas, que recopilaron todas las series de Robotech, las canciones de Michael Bradley son espectaculares. O sea, me atrevo a decir que incluso hasta mejores que la de Reba West con Min May. Sí. ¿Sí? En términos de composición y de tema Sí, musical. la voz de Min May es clásica, además que la serie Macros es como la favorita de todos, pero musicalmente hablando Yo creo que es más superior. potente. Sí. En ese sentido. No sé si has podido Sí. escuchar. A mí me pasó, por lo menos con las de Min May, me saturaron. Creo que las explotaron mucho en la primera temporada, entonces como tenerlas como para escucharlas en el celular o algo así sería mucho. Pero las de Lancer son puntuales, son situaciones muy específicas que se ocupan y dan ganas quizás de revivir esos momentos con las canciones, más que con Min May, que aparecen hasta en la radio de la primera temporada. Claro, eso también fue uno de los peros que tuvo la conversión al anime americano, porque aprovecharon de remasterizar toda la música, de hacerla totalmente distinta para el público norteamericano. Y claro, el uso ahí de Min May en el primer caso se abusó hasta el cansancio. De hecho, los Sí. temas que salen de fondo después en la tercera generación son los mismos de Min May, con la diferencia que o no sale la letra, no sale cantado, mejor dicho, o es la versión de Lance, que en este caso Michael Bradley la hace a su estilo, y eso también se agradece, ¿ya? Siendo que son los mismos temas. O sea, We Will Win es la que repite. El resto son temas distintos. Sí, Sí, la versión de We Will Win, que es la que termina la tercera generación también, estamos adelantando al final, pero vamos a ir paso a paso, es la misma con la que Miss May canta al final en la última batalla con los Centraedi. sí. ¿Nos puedes decir cuál es la historia de Mospeada, Jovito? Sí, partiendo en el ámbito de Robotech, la Tierra, después de que los maestros de la robotecnia y el sacrificio de Sword Prime, digamos que trató de evitar el supuesto propagación de la flor de la vida, de la protocultura, cuando termina la saga, él hace explotar la nave. Lamentablemente la idea de él era hacerla explotar para quemar las plantas, pero la explosión termina liberando supuestamente la semilla para que cubra todo el planeta. Con eso los Invid les queda como un faro la Tierra, entonces llega el Invid y derrota muy rápidamente a los ejércitos de la Cruz del Sur, los cuales los sobrevivientes huyen de la Tierra a juntarse con los que ya estaban en el espacio, todo lo que venía de la saga Macros, con el almirante Hunter, el almirante Hayes y todo el resto, y abandonan la Tierra, quedando pequeños sobrevivientes solamente que juntan grupos de resistencia o ciudades que finalmente terminan siendo sometidas por los Invid y obligadas a trabajar para obtener la protocultura para los Invid. Y empiezan las oleadas de retorno para tratar de recuperar el planeta. Y la primera oleada obviamente la hacen añicos, la segunda también, y ahí en la segunda tenemos algunos sobrevivientes que tienen que ver con la tercera generación. Uno es Yellow Dancer, que se esconde también en un sobreviviente de la segunda oleada. De la segunda oleada. Y también Lank, que es el gordito ahí que... Claro, que es un ingeniero biomecánico, que también Claro. tuvo, no me acuerdo si la primera o la segunda oleada. Eso no, segunda, sí. Ya. Y el asunto es que él deserta porque se ve... y hay Le un da miedo, capítulo. sí. Es que hay un capítulo donde específicamente él cuenta que muere un amigo de él y deserta porque al final se siente culpable por no haber podido ayudarlo. Entonces al final tiene miedo de enfrentarse a los Invid, no quiere seguir y deserta del ejército y se esconde. Hasta que obviamente lo encuentran después. Ese amigo es el mismo que tiene que devolver el libro después, si no me equivoco. Exacto, en el capítulo del libro se cuenta esa historia y donde llega al pueblo, trata de encontrar al padre que supuestamente vivía en ese
pueblo y que al final también murió. ¿Sí? Lo asesinó la misma gente del pueblo por querer tratar de hacer un poco las paces allí. Claro. Y la historia de Robotech en ese sentido, la tercera generación, juega mucho con tratar de mostrar a los Inbits como duros invasores, como que arrasaron con el planeta y que mal que mal los pocos sobrevivientes ya son prácticamente esclavos o negocian su, entre comillas, libertad o tranquilidad con los Inbits a cambio de la protocultura. Esto que hablamos en las dos generaciones anteriores que prácticamente ni se ve. Acá yo me atrevo a decir que lograron enchufarlo bien con el tema de estos como barrilitos tipo baterías que son. Que en la serie original en realidad sí tiene sentido porque en la serie original esas son baterías de hidrógeno. Que justamente por una crisis de energía del planeta es que se desarrolló esto como fuente alternativa y esta fuente alternativa es la que atrae a estos Inbits. Sí, de hecho la historia del anime original con el Robotech de la tercera generación es muy muy similar, de hecho es la que tiene menos variaciones dentro de toda la saga Robotech. Sí. Y la que calza mejor por lo mismo. Y la que calza mejor. Y como te emparenta también el tema de los dibujos con la primera, calza muy bien. Así que ahí vienen también los que nos dicen que la segunda es mala y que es muy militar y todo. Sí hay una crítica respecto a los capítulos que, a diferencia de la saga Macross e incluso de los maestros de la robotecnia, los capítulos normalmente van contando una historia más larga. Aquí hay muchos capítulos como en estos monitos antiguos que son autoconclusivos. Es como una historia por capítulo y que nos va contando una gran historia, pero es como una historia por capítulo que va cerrando. En la otra era más capitulado. Si tú me preguntas a mí, yo lo comparo con un RPG, con estos juegos de RPG, donde tú en cada capítulo vas contando y haciendo la historia del personaje X, por ejemplo, lo que tú decías, Fabián, de la historia de Lunk. En el capítulo ese donde se desarrolla la historia del libro que quiere devolver, que se lo quiere entregar al papá, se cuenta la historia de fondo de Lunk y por qué había desertado de su ejército. Y ahí como que una vez que termina el capítulo, queda como más comprometido con el grupo de Scott Bernard y por qué quiere seguir adelante. Entonces, claro, a mí yo lo que me di cuenta es que al final cada personaje tiene un capítulo de desarrollo, sí, pero también es muy autoconcluyente y saltarte un par de capítulos, no, a menos que sea la introducción, porque hay algunas introducciones donde habla la madre de los Inbits, y ahí te da un poco más de historia, pero aparte de eso uno no se pierde de nada de la continuidad del general al final. No, claro. De hecho, el recurso del narrador, por lo que yo me percaté, se usa mucho precisamente para darte esos enlaces de temas que, como bien dices tú, te podrías haber perdido de los capítulos anteriores, pero te los da el narrador en 30 segundos como para enchufarte a dónde, en qué punto de la historia te están contando en ese minuto. Entonces tampoco, claro, exacto, para quedar al día. Sí, bueno, y la historia, el inicio se centra ya en la tercera oleada, que se supone que los terrícolas vienen mucho más preparados. En el anime original vienen de Marte, de la base de Marte a recuperar la Tierra. Y en Robotech son gente que viene del espacio enviada por el almirante Hunter a recuperar la Tierra. Y esta tercera oleada que viene más confiada va haciendo el ingreso y nos cuenta la historia de Scott Bernard, miembro de estas fuerzas de la Tierra. Y nos muestra un poquito la relación, la pérdida que tiene de su novia, Marlene Ratch. Y cómo logra finalmente ser uno de los pocos o casi el único sobreviviente de esta oleada. Y bueno, su novia muere en manos del Inbit, que es lo que el leitmotiv que tiene Scott Bernard durante toda la temporada, que es vengarse de los Inbit por eso. Claro, y de hecho el giro de la trama en algún punto viene con esta espía Inbit que se asemeja mucho a Marlene, sí, pues Marlene. Ariel, una hija de la Regis Inbit y que le dan el nombre de Marlene por la amnesia que tiene cuando la encuentran. No sabe quién es, cómo reacciona y todo. Un poco con la historia de Scott, al final la novia muere al final porque cuando entran a la Tierra el exceso de gravedad que no estaban acostumbrados desintegra la nave. Más que quizás, o sea, por consecuencia del ataque de los Inbit, pero a mí me causa como un poco de ruido siendo gente del espacio, entrenada en el espacio, que no sepan ingresar a una atmósfera, por así. Entonces ahí como que yo, en lo personal, quedé como... Sí, es un bache de guión. Yo creo que sí, bache de guión, exactamente, porque no supieron explicar cómo es que la nave se averió para que no pudieran resistir una entrada a la atmósfera. Se supone que son naves espaciales, como dices tú. Exacto. ¿Cachai? Sí. Y no, y se supone que estaban... independiente de la historia, ya sea Mospeada como tal o Robotech, se supone que el objetivo era llegar a la Tierra, entonces tenían que haber estado preparados para eso.
para el ingreso a la Tierra, claro. Sí. Claro. Es Eso es verdad. un bache. Así que, bueno, y ahí viene el otro dato anecdótico. Se supone que dentro de toda la terminología y dentro de lo que muestra incluso la misma serie, nos muestra que Scott Bernard cae en un lugar medio incierto entre Chile y Argentina, En una- lo cual para todo el ámbito sudamericano es una de las teorías de que gran parte de esta tercera generación ocurre entre Sudamérica. Chile y Argentina. Sí. Sí, se lo pelean ahí con otros amigos argentinos. El lugar específico donde cayó, pero... Sí, las teorías van y vienen porque en algunos lados, según la posición de la cordillera, Sí. es lo que señalan. Porque efectivamente, si uno va mirando con esa idea los capítulos, se da cuenta que muchas veces ellos van siempre rodeados en uno de sus lados bordeando una cordillera. Claro, de hecho cae en una especie de páramo donde termina, apenas camina 2 metros, se encuentra con un desierto. Entonces muchos lo relacionan con Atacama, el sector más cordillerano, que podría tener algo de vegetación, pero con esto de encontrarse con una pampa desértica. Y en la medida que Scott Bernard viaja hacia Punto Reflex, que es su núcleo central, o sea, Punto Reflex está en Norteamérica, mejor dicho, en un sector entre Norteamérica y Canadá. Sí, en la zona de los Grandes Lagos. Sí, a eso es como que es explícito donde Eso está lo dice. específico, dice que está ahí en la zona grande del lago. Y entonces tiene que viajar hacia el norte. Se va encontrando con que, claro, los distintos parajes van siendo desérticos en un principio, montañosos, rocallosos por ahí, hasta que después van cambiando a cada vez más bosque, más selva, que tendría que ver con el cruce por la parte de Centroamérica hacia Punto Claro. Reflex. Sí, el primer compañero de Scott es Ran. Que se lo encuentra al tirito ahí. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Ran? Saqueando. Como buen Saqueando chileno. naves. Claro, nada más que, me encontré una nave robótica, voy a ver qué es lo que hay, y se lo encuentra saqueando, por Dios, vete. Con eso es la pista más grande que es chileno. Pero un buen saqueo. Había una infinidad de ciclomotos ahí en la nave. Sí, yo pues, también empieza, lo hubiera hecho. Sí, no estamos empieza a claros. recuperar las piezas, sí. Sí, es verdad. Ahora, ahí demuestra un poco que no cachaba mucho del tema, porque al principio la echó a andar y todo, pero no sabía transformarla, ni para qué servían todos los botones, en fin, eso como que el mismo capítulo te hace ver como que, qué bueno que me la encontré, pero no sé usarla. Claro. Y aparece Scott Bernard, pero yo te enseño, no te preocupes. Entonces, Hay un detalle, me gusta así que la moto, para usarla como armadura, te exija como la armadura de moto para poder como el traje de moto, sí. activarla. El traje de moto, exacto, porque al final lo hace un poco más real, de que no es llegar y apretar un botón, sino que uno tiene que ir preparado, uno tiene que tener su equipo de soldado para usar este equipo de soldado al final, como eran sus siglas, y poder ya sacarle todo partido a la herramienta. claro, de hecho, si tú te fijas en los primeros episodios, la moto se le cae a Ran. Se le queda suelta como desarmarse. la primera, claro. Y tiene que como que empezar a levantarla y ponérsela encima del traje para usarla. Así como, y ahí recién tratando de armarla. No como en los capítulos finales después o al medio, donde simplemente saltan y solita ya se la manejan y son súper... Claro. O sea, hay una evolución de los personajes, sí. Sí, sí. Pero como dices tú, eso le da un poco más de realismo al tema del vehículo como tal. Sí, la siguiente miembro que se une a la fuerza expedicionaria es Rook Barclay, que viene con un pasado bien supuestamente movido ahí de rebelde, y una buena piloto de motociclón. Rapidito muestra bastante destreza, incluso más que Ran. Claro, tiene más habilidades porque también fue una pandillera, por decirlo así. Una pandillera, sí. Ahí está lo que decía Fabián, que de repente habían episodios donde se enfocaba en la historia de los personajes, de uno de los personajes. Sí. Hay una Claro. historia donde cuenta toda la vida anterior de Rook. El origen, como un ex pololo que dejó abandonado, así. Y va contando Claro, la historia que pasó. Y el pololo después está con la hermana en el mismo capítulo. Claro, pero no piensen Pero mal, al final- niños. Al final Rook aparece cuando salva a Scott y al otro chico en la isla, y ahí también ya había aparecido, si no me equivoco, la Annie, ¿o no? Sí, Cuando aparece Rook. sí. En ese capítulo aparece Annie en primer lugar y Sí. justamente Rook aparece como después como una especie de salvamento a última hora. Y Annie, la Belle, aparece como la niña que es una huérfana, que se encuentran en el camino Ran y Scott, y que la recogen simplemente porque tenía, o sea, es una niña que debe tener como 10, 12 años nomás. Como que eso, 12, sí. y que obviamente se hace la linda con todo el mundo y todo. Termina enganchando con ellos, con los protagonistas, y la terminan abandonando. Su pololo de ese minuto, o pareja, lo que fuera,
la terminó entregando junto con los soldados a esta isla de Inbits, también, porque estaban cosechando soldados que estaban perdidos por ahí. Claro, y ahí aparece Rook al final para salvar el día y terminar el capítulo. Claro, sin revelar la verdadera apariencia ni nada, hasta el siguiente episodio. Claro. Como el pequeño enganche. Sí, bueno, ahí también después nos da una pista de que están en Sudamérica, porque habla de que pasan por una zona media selvática amazónica. Claro. Entonces ahí inevitablemente o es la parte amazónica del Perú, o de Bolivia, o incluso de Brasil. Sí, puede ser cualquiera. Pues de hecho hasta el Ecuador puede ser claro. Fácilmente. No sé si Colombia, hay algún amigo colombiano que nos esté escuchando nos podría dar el dato, pero... Sí, no sé si alcanza la parte más selvática amazónica a como es Colombia. tan indeterminado, pero según el mapa debiera ser alguna parte... Sí, hay igual en los Andes, pero con zonas más selváticas. Sí, pero de que están en Sudamérica, están en Sudamérica. Sí, eso es confirmado. Sí. Ahí lo discuto. Eso es cierto, sí. ¿Qué otros personajes más tenemos? Bueno, aparte de Annie Lapal que estaban comentando, bueno, es cuando hace aparición también Lang. Jim Lang, un ex ingeniero de biomantenimiento de las fuerzas expedicionarias Robotech, que así es como se le conocen al grupo de soldaditos que fue con Rick Hunter a la búsqueda de nuevos rumbos, así tipo Star Trek. Así. Abandonó a sus compañeros en medio de la invasión Inbit en el capítulo que comentábamos. En el capítulo donde aparece Lang, si no me equivoco, es cuando se da un poco más de la historia de Rook al fin de su trasfondo de pandillera o de piloto de ciclón. Sí, exactamente, sí. Ahí está el nexo, porque claro, Locke es uno de los personajes que están siendo acosados por las pandillas y lo incorporan al equipo, porque tienen que rescatar a un amigo de Lang también. Exacto. Sí, es verdad. Hoy un último comentario sobre Rook. Yo tengo que mencionar que el parecido que tiene con Chitara no se puede pasar por encima de eso. Mera coincidencia. Yo creo que aquí fue mera coincidencia. O sea, que es verdad, le ponen las pintas y. Porque el traje, los colores, sí. Exacto. Sí, es verdad. Personalidad también. Sí, la personalidad, sí. Cosa seria. Bueno, ahí es cuando, entre tanta escaramuza, nos muestra también un poco lo más malo del ser humano. El ser humano que ha perdido la esperanza, que entrega a su prójimo, empieza a mostrarnos historias de grupos humanos colaboracionistas con los Inbit, que entregan a los soldados que se están escondiendo, que los cambian por protocultura. Hay un soldado también que entrega a los suyos a cambio para sobrevivir. Sí, entonces ahí vienen varios capítulos y también nos empieza a mostrar que la reina Reyes empieza a fijarse un poco en este grupo que la está amenazando y que ha vencido a varios ya grupos de su Jaiba y de su Inbit. De su colmena. Ahí fue la primera vez que yo escuché el término colmena, así como no relacionado específicamente con insectos, pero sí con, ¿cómo se llama esto? Con esto de pensar en grupo. Así pensamiento como, enjambre, colmena. Exacto, sí, exacto. Esa era la idea. Así que... Sí, pasamos entre las tres etapas, porque en la primera tenemos los Centraedis, bueno, cada uno con su propia mente, los maestros de la radiotecnia eran triadas y aquí ya son colmenas, y regidos por la Regis. Dentro de los otros personajes también que hacen un lobby o que tienen una importancia fundamental después, sobre todo al final, está Ariel, esta princesa Inbit, hija de Regis y el regente, que son como los que no lo presentan bien durante los primeros capítulos. Sí, ahí también hay un bache de historia, porque da a entender primero de que la Regis peleó con el regente en el planeta Inbit originario y que se arrancaron hacia la Tierra, que son los Inbit un poco más evolucionados, que son más estos tipos seres como tipo luz, no tan... y que los más como machos eran, o los del regente eran más como unas babosas, unas lombrices que salen. Claro, y esos son los que, entre comillas, que arrasaban todos los planetas, por los que les tenían miedo los maestros de la robotecnia. Sí. En cambio, esto eran como que la Regis era... Eso me parece que sale en The Shadow Chronicles. Sí, ahí lo explica un poquito más. Mejor, y en algunas novelas que tienen que ver con Robotech también. Claro, pero en lo que es la serie no se da mucha explicación al respecto, entonces tiende a ser un poquito más, más como que aparecen que tiene 3 hijas, ¿no? Claro. Claro, de hecho, a mí lo que me pasó fue cuando introducieron a Ariel y cuando uno ve el nombre del capítulo que dice Marlene, uno piensa, agarraron a la novia de Scott, la clonaron y listo, lo mandaron a sabotearlo o algo así, pero
y estoy un par de capítulos así, pero cuando se va desarrollando la historia, no, tiene todo un trasfondo que con lo que mencionan ustedes ya me hace un poco más de sentido versus con lo que se ve en la serie a simple vista. Claro, al principio la idea de la serie es justamente darte la sensación de que es un tipo de espía, pero que a la larga también va adquiriendo recuerdos, va recuperando sus recuerdos, esta princesa Ariel, no es la sirenita por si acaso, y va comprometiéndose también con el resto del grupo de Scott y a la vez enamorándose, o sea, también un poco como para repetir, ya que en los primeros capítulos el leitmotiv de murió mi pololo, mi pareja, me voy a vengar, como que ya se estaba empezando a agotar, o sea, todas las veces lo mismo y con eso nomás mandaba a Scott, no, le crea la familia, ya crea un lazo sentimental mucho más apegado a este grupo. Y faltaba la novia, y la novia aparece en esta especie de espía Invid que ellos no se enteran casi hasta el final de que es una infiltrada. Ni ella sabía, o sea, a ese nivel. Claro, sí. Claro. De hecho, Scott está en crisis. Si no me equivoco, Scott tiene una crisis en uno de los capítulos por lo mismo. Cuando ya no tiene que lo guíe o que le dé fuerzas para llegar al punto reflex de la misión. Sí, de hecho ahí es cuando, por ejemplo, en el primer capítulo que aparece Ariel, tiende a ser, claro, como una crisis, cuando van a justamente, Scott creía que había un grupo de ejército escondido, de unos 6.000 hombres, y cuando no lo encuentran, como que se va al suelo, así, no, pero ¿cómo? Yo solo no voy a poder. Claro. Y aparece esta niña que es como que, ¡pum!, lo levanta, así, porque efectivamente, pues el leitmotiv a la larga estaba agotado. Y ponerle un ejército, claro, si encontrar al capítulo número 10 un ejército de 6.000, vámonos con todo y se acabó la serie. Sí, hay que pensar que la serie tiene 25 capítulos, no deja de ser menor, es un buen estándar para un anime. Y bueno, y las 3 sagas era el estándar que pedían en Norteamérica, que eso llevó a Carmace a unir la serie, haciendo un poco de historia, lo que ya hemos comentado en la parte 1 y 2. Claro, por la cantidad de capítulos mínimos que le pedían en Estados Unidos para una serie. Y no solamente estaba del lado de los Invid, estaba Ariel, sino que después encontraríamos otro personaje que tendría mucho que ver con Lancer, que es Sera, la princesa Invid también, de la cual es uno de los primeros junto con Ariel que se transforma en humano a la larga en esto de la búsqueda de la forma evolutiva definitiva para poder ellos pasar al siguiente nivel de evolución, los Invid. Sí, aquí en Robotech nos explican mucho por qué adquieren forma humana, le dan un poco la interpretación de que es para entender más al ser humano, pero es un poco disonante con respecto a qué pasa con los maestros de la robotecnia, si ellos odiaban en cierta forma a los maestros de robotecnia que también eran humanoides. Pero si uno toma solo Génesis Klimber Mospeada, el objetivo de ellos o de la reina Invid era buscar la forma evolutiva definitiva. Sí. Y ahí cree que evolutivamente era más positivo ser humano. Claro, o sea, se daba a entender de que tenían esta mentalidad colmena era porque estaban en esa fase entre reptiliana e insecto, no sé cómo, algo así. Y claro, habían incluso experimentos para tomar, donde recreaban distintas formas, reptiles, dinosaurios, así. Sí, hay unos con unos dinosaurios de las investigaciones que hacen los Invid, sí. Como para tratar de buscar cuál es el animal correcto en cuál transformarse, como un Pokémon. Claro, hay una simulación ahí de ambientes para... Exacto, simulación. Para al final buscar, yo por lo que entendí al final, la forma evolutiva definitiva que buscaban era la que se acomodara mejor a la Tierra. Entonces que ahí la Tierra, el último vestigio o el último planeta, quizás con protocultura, con la energía que ellos podían usar, tenían que adaptarse y absorberlo lo mejor posible. Es que ahí donde el tema de la protocultura como que no calza mucho. Porque exacto, en la segunda historia como que dicen ya, los Invid se alimentan de protocultura y por ende cuando descubre la flor de la vida que generaba esta protocultura, por decirlo así, como un néctar, se me daba la sensación, ahí es cuando aparecían los Invid y como insectos, como abejas al polen, claro, o sea, eran atraídos en este caso, a la Tierra. Pero después habla de que no, pues la invasión de los Invid es porque en la protocultura la necesitaban porque se alimentaban de ella, pero a su vez les servía también como para decir, ya, yo quiero evolucionar a otra cosa. Y eso me proporciona mi energía para hacerlo. Y como ya no les quedaba casi de dónde sacar. Para hacer las transmutaciones al final necesitaban la protocultura. Claro. Y ese era un intento como desesperado. Entonces trataban de buscar en la Tierra la forma definitiva, así. Y daba la sensación de que la humana era la correcta, pero también tenían el conflicto que se viene dando casi al final,
cuando las fuerzas expedicionarias de los Robotech deciden atacar con misiles nucleares, poco menos, el planeta. Y ahí es como dicen, no, pero es que los humanos son a tal punto de ingobernables, por decirlo así, o tan bárbaros, que son capaces de asesinarse a sí mismos por no entregar la Tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Que al final un poco de lo mismo que venían huyendo era a lo que estaban evolucionando. exacto. Un pensamiento irracional, Claro. de guerra, una cosa así. Sí, y bueno, la forma que tenían como de combate era este tipo de jaiba ahí voladora que atacaba. De hecho, Gaudí, que está enfermo, así que aprovechamos con darle un saludo, nos dijo que él siempre cuando chico, cuando veía Robotech, su sueño era, cuando está la jaiba cocida, sacarle el caparazón completo para hacerse un Invid, pero que finalmente terminaba rompiéndolo para comérselo porque el hambre era más fuerte. ¿Ves? Es un mensaje que nos dejó. Así que si está en la playa puede encontrar harto Invid ahí a medio comer, Agradeceremos el meme de Gaudí comiendo Invid en la comiendo playa. Invid, o siendo un Invid. Así que, pero bueno. De hecho, parte de la historia del grupo también tiene que ver con esto de que van armándose, van mejorando sus motociclones y recuperando armamento que cayó en las distintas oleadas. Aparece ya el uso de los alfa, con cada piloto teniendo, además de su motociclón, teniendo su alfa. Y todo con colores distintos, Sí. Mira qué El de coincidencia. Rook era rojo, encontraron Uno verde. El de Bernard, de Scott Bernard, Era el donde azul. aterrizó, que era azul. Y el Sí. de Ran era medio verdoso con blanco. Claro. Sí. Eran todos Sí. de colores distintos. Mira Era tú. distinto, era re fácil. Claro. Y el beta que tenían combinaba con el avión de Scott. Sí. Exactamente. Eso Sí, también. esa fue una buena introducción de novedad, porque aquí este avión de combate, el Beta Fighter, que también era un avión de combate por sí mismo, se podía combinar con el Alpha y generar un avión mucho más poderoso. Claro. Que la verdad que el beta no era más que una turbina accesoria, que claro, tenía capacidades autónomas, pero que le proporcionaba mayor poder de avance, por decirlo así, Y de artillería, y de habría, artillería, habría exactamente. muchos más misiles para poder defender ahí Claro. los ataques. Si antes tiraba 20 misiles a un Invid, ahora son 40. De hecho, en el primer capítulo se ven los alfa con los betas acoplados. Y uno los mira y dice, quizás es la forma ya evolucionada de las naves en el espacio. Pero cuando te lo presentan como dos partes distintas, ya da la idea de que puede ser algo más o puede tener quizás una función más allá de solo ser un motor. Claro. Claro, de hecho, se ve a Lancer usando el alfa, el beta en algún momento en modo guardián, porque al final Claro. se le forma pierna y puede disparar, arrojar los misiles. Pero claro, la gracia está cuando después se acoplan así, estilo, no sé, pues. Bueno, ustedes saben. Power Ranger. Claro, Power Ranger. eso, mira, Power Ranger. qué buen ejemplo. Estilo Power Ranger. Yo creo que ahí sacaron la idea, los amigos de Saban. Y los colores también van por ahí, así que Puede ser. A todo esto, ¿sabía usted que productores de Power Rangers dijeron que era mejor que Star Wars? ¿Sí? Salió Bueno, por ahí soñar es gratis. en noticia. Sí. Soñar no cuesta nada. nadie es perfecto. Bueno, haciendo un paréntesis, la última película de Power Ranger, a pesar de que fue bastante mal recibida, va a tener secuela, dicen por ahí. El señor Saban no deja de ganar plata. Bueno, uno tiene que haber, a lo mejor recuperó, no en taquilla, pero en monitos, en figuras. En figuritas. Sí. En rol. Ahora, igual salió una segunda oleada de fanáticos de Power Rangers. O sea, yo creo que por eso mismo quieren volver a pegarle. Sí, de hecho no sé, no me acuerdo en qué canal, pero están retransmitiendo Power Rangers Mighty Morphin, así que sirvió por último para detonar un espíritu de nostalgia para sacar de nuevo los capítulos ya Suele queridos. pasar. Suele pasar. Suele cuando- pasar. Bueno, con Robotech también, pues veremos si algún día llega la famosa live action de Robotech. Mira, si va a No ser. sé. No, yo tampoco sé. Creo Bueno, que yo- dicen esto. Yo no sé y tampoco sé si quiera verla. Claro. Ese A es veces el tema. tengo miedo, sí. Son de esas Después cosas que la- nadie. Puede al final quizás matar más la serie de lo que lo ayuda. Un poco lo que se hizo con Resident Evil al final. Que Puede ser, cada sí. película mata más la serie o la saga. Sí, es que al final, bueno, ahí en Resident Evil cada película se iba separando más de la historia del juego, así que... Y te tiraban uno que otro elemento de los juegos para que el Para que se gamer pareciera. dijera ¡ah!
Así Sí, que, pero al menos o tenía, algún otro personaje ahí. pero al menos intentaba ser original, más allá de que era de zombie. Pero con Power Rangers, la película nueva esta era tratar de copiar nomás, era como un lifting a los personajes sin ser tan, a la vez, sin ser tan racista, porque la serie original, digamos que era totalmente esos mensajes. Sí. No, claro, era la referencia y directamente, imagínate, el Ranger negro era de color. El Ranger amarillo era asiático. Era referencia directa ahí. Sí, eso fue Oye, a propósito. terminando un poco con los Power Rangers, creo que leí por ahí que van a sacar una nueva serie de Power Rangers con un capítulo, pero que son 3 mujeres que son mamás que eran Rangers anteriores de generaciones anteriores. No sé si... Se están agotando las ideas. y creo que sale, si no me equivoco, para el Día de las Madres en Japón. Ah, O sea, ahí se estrena una serie cortita por lo que leí. Ya. Unos 5 o 10 capítulos, pero como ya remasterizando de que se puede ser un Power Ranger con hijos y ser madre a la vez. Power Ranger madre Yo creo que estar cambiando pañales arriba del del Zord. Zord. Madre luchona. Claro, pero Vamos bueno. a ver si Sordon es el papá. Después pobre Sordon acusado ahí por pensión alimenticia. Pensión alimenticia demandando vos. Puede que Alfa lo esté demandando por violencia intrafamiliar. Acoso laboral. O acoso laboral también. No me dan mis vacaciones, alerta. Volviendo a Robotech, tenemos otros personajes que eran más secundarios que salían y iban cubriendo los distintos episodios de la saga para irnos hasta punto reflex. Así que, ¿alguno notable de la 1? O sea, bueno, hablemos de la Regis Invit, por ejemplo, que era el líder supremo de esta civilización, que en términos primitivos básicamente era lo más parecido a la mamá de todos los Invit. Como hablamos de que era una especie de civilización insectoide con mentalidad de colmena, esta era como la mamá de todos los cangrejitos. Cangrejo reina. Cangrejo reina podría ser. Sí, pero desde el principio tiene forma bien humanoide. Esa media luminosa, pero también esa bien humanoide la Sí, forma. da a entender de que va para allá, nomás, como Sí. sea, pero va para allá. Ese es el punto. Así que, bueno, y aquí en este caso, incitada por la preocupación de asegurar la supervivencia de los Invit, es que intenta estudiar todas las formas de vida de la Tierra, como lo mencionamos antes, para tratar de buscar cuál era la más óptima, llegando a la conclusión de que la humana era la más viable. Y ahí aparecen estos famosos pozos Génesis, que son como capsulitas donde van haciendo estudios experimentales, van clonando bichos y cosas medias raras. Y bueno, ¿qué más? Está En esa- Core. Perdón, dale. En esa fase experimental también se puede destacar quizá un poco la presencia de Dusty Ayres, el mercenario al final o bandolero que había, que era un poco un experimento como un cyborg dentro de la misma serie, que los mismos Invit, en su afán de buscar la perfección evolutiva, habían experimentado con este ya pobre ser humano que ahora quería vengarse de los suyos. Sí, de hecho ahí también mete el concepto de los androides, que no está bien explicado en la serie, pero que después en Shadow Chronicles Sí. menciona la raza precisamente donde toman la tecnología de los androides. Sí, los famosos aidolitas. Aidolitas, exactamente. O sea, ahí complementa un poco la historia, que no sale nada en Robotech, pero cuando ya avanzamos en la cosmología de Robotech y en Shadow Chronicles, que fue un intento de resucitar la serie, o de expandirla también, habla que finalmente hay una raza que se alejó completamente del concepto con la protocultura y fueron los aidonitas. Y que los Invit le temen, de hecho. Es que de hecho ellos estaban en contra de todo lo que era manejar la protocultura porque la encontraban peligrosa. Algo así como la energía nuclear la encontraban así como que Claro. para nosotros puede ser peligrosa, Sí. para ellos también. Entonces estaban en contra de toda civilización que usase la protocultura. Sí, de hecho ellos se supone que vivían en armonías porque los Invit son del planeta originario donde se desarrolla la protocultura y es Sword Prime el que le da un uso distinto cuando llega al planeta y que finalmente también hace que este Invit evolucione y tome conciencia de otras formas de vida. Claro, y los quiera dominar. Pero eso ya ni siquiera es parte de la tercera generación, como está en Sí, es Shadow como Chronicles y sí. los Centinelas, que también ahí cuentan. Sí, es como un universo expandido. De hecho, como que da la impresión de que el Invit se va de la Tierra no solo porque se convence de que el ser humano bueno. le va a ganar, sino que después le da la segunda explicación, que ya una vez terminada esta saga, que el Invit o la Regis se fue porque
el ser humano estaba contaminado con el contacto con los aidonitas. De hecho, se menciona que Rick Hunter había hecho un trato con esta raza y que le habían dado tecnología para derrotar al Invid. Exactamente, le habían dado tecnología para que es la tecnología Shadow que habla en la, que es el la Shadow saga. Chronicles, sí, exactamente. Así que, y bueno, Sí, y dice, bueno, voy a adelantar aquí al final, pero cuando ya se va la reina Invid, se supone que como regalo a la Tierra, porque nos deja finalmente a Ariel y a Sera, como un regalo a la Tierra, porque están su hija ahí, y que ella ve solo una luz de esperanza de algo que pudieran, o que el contacto con ella finalmente lograra que el ser humano no cayera en los problemas con los aidonitas. Ella destruye las bombas que iban dirigidas al planeta Tierra, porque se supone que la fuerza expedicionaria ya había dado por abandonado y prefería volar la Tierra para destruir al Invid. Claro, no iban a dejar ganar a los invasores, así que mejor perderlo todo que quedar en manos ajenas. Claro. Y de hecho eso ya prácticamente se aleja bastante, como es otra película, se aleja también de lo que fue el final. El final de la serie también habla mucho, porque lo repiten hasta el cansancio, que Don Rick Hunter para allá, Rick Hunter para acá. Claro. Y se supone que era la fuerza expedicionaria de Rick Hunter la que termina mandando estos misiles que la Invid destruye al momento de irse, pero nunca vemos a Rick Hunter, porque eso son parte de las lagunas que tiene el guión por esto de tratar de conectar las series, aunque sea por nombre. Entonces, claro, la historia termina cuando la Regis Invid se va, queda destruido Punto Reflex, y los pocos sobrevivientes entre Invid que quedan y los terrícolas se quedan con las manos cruzadas, así como, bueno, ya, ¿y ahora qué hacemos? Y Scott Bernard dice, ya, yo tengo que ir a buscar a Rick Hunter porque está perdido. Como, o sea, me decís que tú en una supernave espacial te perdiste en el espacio. O sea, claro, de hecho están toda la serie diciendo, viene Rick Hunter, se viene Rick Hunter, y uno espera el último capítulo, ya va a llegar Rick Hunter a salvar el día, no. Y aquí se va a acabar todo, y uno, no, es que se perdió. Se perdió, o sea. Ya, y lo peor, este es el último capítulo, gracias. Exacto. Claro, es como el final de Lost. Sí, hay que pensar que pasaron Shadow Chronicles, ¿de qué año? Es del año 2013, si no me equivoco. Sí, 2013, 2012, por ahí. O 2006, no sé. Por ahí, pero pasan próximamente 20 años después de que termina la nueva generación a tener alguna noción. Tiene que ver también con el tema de las producciones, con el tema de los derechos, que ahí se entrampa bastante. Harmony Gold después, de hecho, pierde bastante poder, porque entre la fusión y las ventas de las productoras en Japón y la negociación que ellos hizo, como que le cuesta poder retomar la serie o hacerle una continuación a dicha serie. Es que el tema legal es que Harmony Gold le compró los derechos a Tatsunoko, y Tatsunoko a su vez también le había comprado la franquicia a la productora original, que no recuerdo bien el nombre, pero el tema es que como la empresa original vendió los derechos, o mejor dicho, quebró, los derechos quedaron en el aire, y ahí es donde todos se pelean, los japoneses, los americanos, a quién le corresponde qué cosa. Entonces, porque yo tengo entendido al menos, y los fanáticos que quieran comentarlo, por favor, Twitter, Facebook, ahí lo pueden hacer. Yo sé que la parte del guión y personaje la tiene Harmony Gold, pero los dibujos y los varites así los tiene la parte de Tatsunoko, la parte japonesa del tema. Sí, entonces, sí, por eso no pueden hacer continuaciones. Por eso no pueden hacer continuaciones, porque sale un mono y dice, no, eso es mío. Nave, sí. Y se ponen a pelear de quién es quién. Y por eso también el live action está ahí como... Sí, bueno, se supone que ahí sí llegaron a acuerdo y estarían los derechos vendidos, pero ha pasado por bastantes manos. O sea, Tobey Maguire compró inicialmente los derechos y se suponía que tenían que hacer algo antes de 10 años, si no perdían los derechos, y ya eso se caducó, así que no sé si finalmente... Tengo entendido que vence el próximo año. Entonces ahí están ahí... Según la página, una de las páginas de Robotech.com, que era de Latinoamérica, lo vi hace poquito. El septiembre del 2019, octubre del 2019, caduca la licencia esta que dices tú. Entonces, de no hacer algo hasta esa fecha, de no anunciarse algo para esa fecha... Claro, ahí tienen que anunciar el inicio del rodaje al menos. Sí, si no ahí se pierde y no sé qué pasa desde el punto de vista legal, así que... Bueno. Está complicada la cosa. Sí. Exactamente. Veremos si Netflix logra hacer algo ahí, pues. O sea, si se raja con... Dicen que resucitó los Caballeros del Zodíaco. Vamos a ver cómo el resultado para 2019. Dicen que hicieron Death Note.
No, sí, no lo hicieron. Oye, estaban anunciando secuelas. Qué horrible. Yo le tengo quizá un poco de fe a Disney. ¿A Disney? Disney en su plan de expansión y control de todas las series. Cuando lo domine todo. Cuando Cuando compre lo viene Warner. No, y además, por lo que tengo entendido, va a sacar su propia plataforma estilo Netflix. Sí, Entonces, Disney Play al final le pusieron. Súper originales. Claro. Entonces, capaz que Warner. su plan de expansión. Disney compra DC. Quiero Justice League versus Avengers. Bueno, para redondear. Para ser dueño de todo. Sí. Para redondear este capítulo. Fabián, ¿cuál fue tu personaje o momento favorito de esta saga nomás? De esta parte final. Mi personaje favorito de esta saga. O capítulo o evento específico de esta parte. Para redondear así. El mercenario, Dusty Aris. Me gusta el tema de los cyborgs. Lo abordaron quizás muy poquito, pero me gusta ese concepto de venganza que tiene hacia los tuyos, que también retrata lo crudo de la humanidad en este tipo de situaciones. O sea, que si me voy a salvar yo y tú te vas a quedar atrás, lo siento, fuiste. Y que fue un poco lo que hizo que los Invid a la vez se fueran también de la Tierra. Sí. Era este tipo de comportamiento o emocionalidad. Y tengo que decir que el personaje que más odio fue Annie. Me molesta el personaje, la verdad, no sé. Entiendo que al final los conflictos se desataban por algunas acciones de ella, pero me molestaba. Cuando se casó ya no apareció más, dije, bien. Claro. Falla. ¿Y el tuyo, Jovito? Sí, yo me quedo con Ran, es mi personaje favorito de la tercera generación. Scott andaba siempre enfurruñado casi toda la serie, pero Ran era como bueno de adentro, de hecho, medio pavuncio y todo. Pero lo más icónico Lancer, sí. Yo creo que, como decía Fabián al principio, fue algo súper rupturista para la época. Las canciones hasta el día de hoy yo las escucho y son de una factura buenísima y sobre todo pegan mucho con los años 80, con el resto de la música que se desarrollaba en ese tiempo, y me quedo con que creo que homenajearon a David Bowie, como algunos fanáticos señalan. Puede ser, sí. Yo coincido contigo con el tema de Yellow Lancer y también coincido con Fabián con el tema de Annie como personaje irritante. Y a mí yo creo que el capítulo que más me gustó fue el primero. ¿Y saben por qué el primero de esta saga? El 61, habría que decirlo. Fue porque el que nunca vi en televisión. Nunca lo vi en televisión, nunca entendí cómo fue que se cayó Scott Bernard a la Tierra. Cómo llegó. O sea, te lo viste ahora en Netflix, sí. Lo vi ahora en Netflix y pude entender de dónde creta salió la Marlene. Marlene. Quedaste bien colgado entonces al principio, porque, ¿sí? Claro, porque todo el principio decía, voy, Marlene para allá, Marlene para acá, hasta que aparece Ariel, que ya es como el recurso, como decía yo. Pero esta niña ya, aparece un flashback en uno sí, o dos sí, episodios. Hay un par de veces que, de hecho parece que cuando ve la primera vez a Ariel, la primera figura que ve es a la de Marlene. Sí. Y cuando la mira bien como que cambia, parece. Pero en cambio sí, tú si ves, no hago como mal el recuerdo. Claro, pero en cambio tú ves el primer episodio y claro, te das cuenta al tiro, esa relación ahí como, ay, es mi pololo, ay, y le pide matrimonio en plena cabina. El otro, ay, ya, que bien. Y de ahí tú entiendes todo el sentido de por qué ya te compadre, ya siendo el único sobreviviente, ya por último vamos a pegarle como sea nomás a los Invid. Ahí como que te da el corazón de la historia de Scott al menos. Y claro. Como resumen, el tema de que se hayan muerto familias. Es entretenido ver cómo se une ese grupo con un fin común, aunque el final es como las pelotas. Para resumir. Sí, el ejército que llega de la nada en ningún momento me hizo sentido. Sí, para eso se quedan quietos y esperaban que llegara el ejército nomás y Claro, sí. todo ahí. Pero el núcleo familiar que se formó al final da como el sentido de todas estas aventuras que vivieron y que no se van a separar y que más encima Scott después se fuera. Es como, oye, pero la familia estaba aquí y agarraste las cosas y te fuiste. Sí, pues, eso es como fome, por decirlo así, porque como yo lo decía al principio de este episodio, es como, para mí fue como un RPG. Cada miembro tú conocías su historia, lo hacías parte del grupo, te lo llevabas a la misión principal y cuando terminas la misión principal, chao familia. Entonces, la parte del viaje fue muy bonita, el final como Sí, lo que pasa es que uno esperaba siempre el retorno de Rick Hunter o que saliera para ir para cerrar el ciclo, que se bajara el almirante Hunter al final y todo, pues, y volviera a la Tierra. Lo que pasa es que, claro, uno cuando lo vio, sobre todo la primera vez,
no entendía que eran 3 series, pues En entendía este que el anime- Robotech era en una este nomás y anime solo. no lo invitaron. Pero después cuando uno ya sabe que son 3 series, Pero no se sabía eso. no deja de ser meritorio que 3 series independientes, con un guión distinto y todo, la haya logrado amalgamar en una sola saga que es Robotech y es la que estamos ahora recordando. Pero lo habían podido pegar, aunque sea pues con la fría, algo así, pues no sé. con Photoshop. No, Aunque pero- salga apretando un botón, basta. Claro, por último, una escena antigua reciclada, así. Cortar Sí. y pegar. O una escenita ahí en el computador. Hola, soy Rick Hunter. Voy en camino. Por último, un CGI mula de la época. Soy Rick Hunter. Voy en camino. Espéreme para el tecito. Están. Claro. No, está bien. Bueno, Fabián, un gustazo tenerte aquí participando de Monjes Fanáticos en este episodio de Robotech, en la nueva generación. ¿Algún saludo que quieras dar para la posteridad? A mi polola Daniela, que está aquí escuchándome mientras yo hago aquí el programa, y agradecerle a ustedes por darme esta oportunidad. Desde que partí con esto de los podcasts dije, pucha, me gustaría quizás estar en uno, y se dio al final. Así que Sí. muchas gracias a ustedes también. No, súper. Muchas gracias por participar y estar con nosotros, y a ver si para algún otro tema te nos vuelve a sumar ahí para poder coordinar con tiempo. Encantado. También muchas gracias por tu participación. Y bueno, cada artículo que nos escuchas, amigo, tú que estás en tu casa, en la oficina, en el auto. Ahora Sí. los podcasts se escuchan en todos los autos. ¿Ah? Y en el trabajo. Y en el la trabajo. gente no trabaja. La ahí. gente no trabaja, escucha Así podcast. como dice la gente peor caso, que les mandamos un saludo también. También, sí. Mucha gente escucha en el trabajo. Eso es verdad. Sí, así es. Y si lo quieres leer porque no tiene nada más que hacer mientras está en el baño, monjesfanáticos.com. Sí, ahí están los artículos y salen desglosados las cosas que conversamos, sin toda esta conversa, pero sale todo el artículo técnico ahí para ir leyendo los datitos si es que se le saltó alguna parte o le entra la duda de algo que dijimos. La conversa está para el podcast. Así que, Esa es la idea. Bueno, y a todos los que nos han dejado mensajes, los que nos han escuchado en Spotify, los que nos han escuchado en Spreaker, los que estuvieron ahí en las transmisiones de YouTube o Facebook, que nos han sugerido temas, los estamos considerando, así que un saludo a todos, a la gente de México que nos dejó un tema, lo tenemos en carpeta, así que muchas gracias por escucharnos desde allá. Sí, así es. De hecho, a ver, déjame ver, acá lo tengo con el amigo, sí. A Alexis Muñoz, un saludo que nos sugirió el tema de Metal Gear. Lo que no especificó es si quería el juego o la historia del Big Boss. Pero ahí podemos hacer un compendio de ambas cosas. Puede ser, para el próximo episodio. Nos despedimos, que estén bien, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Fabián, por tu participación. Gracias por invitarme. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, amigos. Chao, chao. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!